estamos en Nación Veracruz, 500 años y más de tradición, cultura, arte, puerto sobre todo. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, en estos casi 500 años de historia en común, tenemos mucho que hablar acerca del puerto, de las empresas. Precisamente hace un momento que estaba usted comentando, me vino a la mente la historia de las empresas, por ejemplo, ahí en Díaz Mirón y Alacio Pérez, cuando estaba la Pepsi, y cuál era nuestro entretenimiento, ir a ver cómo se embotellaban. Esa era parte del entretenimiento, veías cómo iban pasando las botellas. Pero por donde estaban los flamingos, ¿no? Por donde estaban los flamingos, precisamente. Actualmente hay una tienda ahí, un súper, pero en esa esquina estaba esa embotelladora. Y respecto al puerto, creo que todavía no dejamos de admirarnos cuando vamos al muro de pescadores. Creo que hay personas que solamente van a eso, a admirar cómo entra un barco, cómo sale un barco, tantas posibilidades en estos grandes buques con todos estos contenedores, cómo te lleva a la imaginación. Precisamente también en esos días vi una foto, porque yo iba con mi hija más chiquita, con Jimena, a pescar. Y entonces un día me preguntó, oye papá, ¿y todas esas cajotas? Le digo, no, son cajas de zapatos para gigantes. Eso nunca se va a olvidar que me acuerdo que le comenté, y se quedó asombrada, porque cuando ya estás ahí en la mera punta del muro de pescadores y pasan los barcos, dices, ay, qué grande y cómo es que puede soportar tanto peso, ¿no? Y ni decir de las grúas, porque también esas las estás observando. Y también hay personas que van a admirar ahí al malecón, cómo están trabajando, o cuando estás cerca de ahí de San Juan de Ulúa, los ruidos, esa música, por decirlo, que no se vuelve ruido, sino que es la música del puerto. Así ya música, te lo digo poéticamente, es la música del trabajo. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida, que ya estuvimos platicando con nosotros en Noticiero, pero la bienvenida a Nación Veracruz, a Jorge Lecona. Él es director de Hutchison Ports para América Latina y el Caribe. En pocas palabras, los dueños de ICABE, ¿no? O sea, naces de ICABE, pero ahora tú ya eres el mandamás en toda América Latina y el Caribe. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, estoy nuevamente contento de estar con ustedes. Para mí siempre es un honor estar en esta cabina. No, al contrario, Jorge, el honor es para nosotros. Y pues tomando como base lo que dice Miguel, efectivamente estás ahí, ahora que está esta escollera, ¿no? Que le llaman la escollera sureste, ¿no? Pero que bueno, nace de donde está el muro de pescadores. Y ya estás en la punta y ves cómo, pues es una de las partes, ¿no? Donde entran los barcos, salen los barcos, y ves efectivamente esas dimensiones, y sobre todo, cuando van así repletos, o van o vienen, ¿no? Repletos de contenedores, todo el trabajo, toda la logística, la organización, la planeación que hay en todo esto, Jorge. Sí, cada vez es más complejo, cada vez es más profesional, cada vez es más interdisciplinario, ¿no? Cada vez participan profesionistas de diferentes carreras. Pero ahora sí que aventándonos un poco hacia atrás, hacia aquel Puerto Veracruz muy romántico, muy, en mi opinión, creador de mucha cultura, de mucha de la cultura de la ciudad, emana de ahí, en esas cruces entre locales y marinos, ¿no? Recordemos la gran riqueza de los portales, ¿no? Que sí. Los buques podían estar fácilmente 2 semanas atracados y los marineros tenían mucha oportunidad de divertirse. Había hasta ciertas mañas de llegar el 29 de enero para estar seguros de que iban a pasar el año nuevo en nuestra ciudad, muy divertida. Entonces, para mí, no nada más es la actividad económica, sino
es un motor de mucha cultura urbana. A mí me parece que eso tiene el puerto de Veracruz, y que se hicieron raíces, ¿no? O sea, ya forman parte de cómo somos, ¿no? Entonces esa parte también es muy muy interesante, ¿no? La parte humana, pero esa parte humana generadora de riqueza cultural. Fíjate, Jorge, porque esta sección, recuerden que es viernes y es la sección Porque soy veracruzano, Porque soy veracruzano. Jorge Lecona, vaya, pues, obviamente veracruzano y orgullosamente veracruzano. Y esto que hablas, Jorge, es que bueno, a mí lo que pasa es que a mí me impresiona, y yo siempre me he preguntado, que nunca me ha quedado muy claro, pues digo, bueno, a ver, van todas estas cajas, no, bueno, los contenedores. Nos vamos a regresar ahorita a la parte que estás hablando, porque te interesa mucho esa parte humana, ¿no? Pero sí, por favor, sí explícanos, y vuélvemelo a repetir porque no me quedó claro. Están todos los contenedores así apilados, ¿no? Y me pongo a pensar, ok, los ves aquí está calmadito el mar, pero ¿qué pasa si les agarra una trifulca, les agarra en media travesía un temporal y el barco se va y viene por acá? ¿Cómo no se caen? Sí. Bueno, van nosotros, la palabra que utilizamos es trincados, van muy bien trincados. ¿Qué significa? Van muy bien amarrados de tal manera de que todos esos esfuerzos a la hora de una navegación peligrosa, los contenedores van como si fueran un solo bloque. O sea, van completamente sujetados en varios puntos, y los esfuerzos que suceden en ese momento cuando la trinca está bien hecha, es como si fuera el mismo barco, ¿no? O sea, no es como el contenedor se vuelve una parte del barco. El contenedor se vuelve parte del diseño estructural del barco. Entonces, sí es un arte, es parte del trabajo que hacen nuestros obreros, trincar bien, porque pues lo que tú dices es verdad. Ha habido grandes accidentes en el mar por una mala trinca. Entonces, esa parte sí es una parte que no se ve, ¿no? Pero es fundamental, sí, para la seguridad de las embarcaciones. Sí, fíjate, y desde el término, ¿no? Trinquete. Pero fíjate, que ya me decían, no me hagas trinquete, pero ahí voy a estudiar eso para el pequeño veracruzano ilustrado. Para el pequeño veracruzano ilustrado. Es que, Jorge, tenemos una sección que se llama El Pequeño Veracruzano Ilustrado, que estamos haciendo todo un glosario de tanto de palabras o términos, en este caso, no coloquiales, ¿no? Como el trinquete, ¿no? Sí. De dónde viene, cuál es la génesis, ¿no? Cuál es la etimología incluso, ¿no? O la génesis propia, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera es etimología, viene luego de alguna situación, sí. O de algún tema, ¿no? Entonces, a ver, estaría interesante ver lo del trinquete. El trinquete, sí. Para regresar a la parte humana, mejor nos vamos a corte, ¿no? Para tener ya tiempo suficiente, y vamos a regresar. Sí. A ver, para seguir platicando con Jorge Lecona, todo esto, el puerto, ¿qué representa para los veracruzanos? Pues desde esta parte humana, ¿no? Cómo se vive el puerto y todo. Ya varias preguntitas hay que van a salir ahí al aire. Recuerden que estamos en redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live, nos pueden seguir en Nación Veracruz, y también en nuestro Twitter, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Y ahora sí, ni mejor puesto el Veracruz, puerto y puerta de México, ¿no? Este espacio que no los patrocina. Nuestro patrocinador. Es que no podemos decir el nombre porque estamos en veda electoral. Así es. No, ya sabes, ¿no? Okay. Pero mejor como anillo al dedo, ¿no? Hablando precisamente del puerto de Veracruz con Jorge Lecona. Está aquí con nosotros el director de Hutchison Ports para América Latina y el Caribe, que es la empresa transnacional dueña de ICABE, que es la que mueve los contenedores aquí en el puerto. Y pues Jorge, pues hablar un poco, sí. Vámonos también si quieres un poco a tu historia, ¿no? Uh-huh. Pues tú como veracruzano, ¿cómo empiezas? ¿Cómo te vas fraguando esta carrera a llegar a ser el director internacional, ¿no? Para Hutchison Ports de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Ah, pues, bueno. No, pues échale un poquito ahí para meternos ya luego al microcosmos que hablábamos, ¿no? Lo que es el microcosmos del puerto, ¿no? En el mundo cambia, y cambia para mí también, cuando
el país decide abrirse al mundo. Y ese diseño, aunque se da a principios de los 90, realmente inicia en la segunda parte de los 80s. Entonces, ahí es la primera vez que trabajo para el puerto de Veracruz. En ese tiempo era una posición gubernamental. Los puertos eran manejados por el gobierno en su parte, digamos, estratégica, y en la parte de la operación era operado por los sindicatos. Por los sindicatos, ¿no? El país se estaba abriendo, se estaba diseñando eso en el país, aunque el tratado se firma realmente hasta los 90s, pero ya había inquietud de lo que pasaba y sobre todo lo que estaba... Ya estaba el GATT, ¿no? Primero entramos al GATT, los ¿no? El famoso GATT, ¿no? Y empieza todo el movimiento, ¿no? Todavía ahí todavía la parte del transporte estaba administrada muy centralmente por el gobierno y operada por los sindicatos. Era un modelo que, si bien había funcionado, el puerto de Veracruz, hay que recordar que en ese tiempo pues era prácticamente, y lo tengo que decir de esa manera, Conasupo. O sea, era el granel agrícola, que el único que le importaba era Conasupo, y prácticamente todas las bodegas del puerto de Veracruz estaban ocupadas por la leche de Conasupo, ¿no? Entonces era, digamos, un vehículo para satisfacer una demanda de consumo de una parte de la población, pero realmente no es que hubiera un comercio exterior tan activo como el que tenemos el día de hoy, ¿no? Eso le alcanzaba al puerto de Veracruz. Recuerdo que manejábamos del orden al año de 3-4 millones de toneladas, ¿no? En el puerto de Veracruz. El trabajador portuario veracruzano, el mejor que hay, no a nivel México. El trabajador portuario veracruzano es, y lo digo porque ahora que trabajo para esta empresa, tenemos veracruzanos trabajando en el mundo y han sido muy exitosos, ¿no? Yo lo digo con mucho orgullo. Otro veracruzano, un chico que llegó muy joven con nosotros, ahora está de gerente general en una terminal portuaria en Inglaterra, y por tradición los ingleses se sienten los dueños del mar y de los puertos, ¿no? Por tradición. Sí. Y entonces ahí tenemos a un veracruzano, ¿no? Fíjate. Entonces, chico muy preparado, chico que se ha sabido educar, que se ha sabido desarrollar, pero está ahí de gerente general, ¿no? Entonces, regreso un poco, ¿no? Teníamos una gran riqueza humana, y lo sigo insistiendo, no hay trabajador como el jarocho. A pesar de que se diga que somos muy flojos. Yo honestamente no compro esa parte. Yo creo que esa parte yo no la compro. Pero sí teníamos una muy mala organización. O sea, el puerto tenía que sufrir una transformación en su organización. Aterrizando un poco en mi desarrollo, llega el momento en que tenemos que hacer la requisa del puerto de Veracruz. Era necesaria. Había habido un intento de reorganizar al puerto de Veracruz a través de una parte más simplista, que era una especie como de negociación para que todo el mundo trabajáramos en favor del puerto de Veracruz, pero realmente fue, insisto, la manera como estaba organizando el puerto no alcanzaba para mejorar el puerto de Veracruz. Y en el año de 91 me tocó la gran suerte de tener la experiencia de trabajar
en la requisa del puerto de Veracruz. Ha de haber sido muy complicado, ¿no? Muy complicado, pero me toca la gran suerte que yo opero durante la requisa la pequeña terminal de contenedores que teníamos en ese momento. En ese momento era una terminal de 4 hectáreas y el muelle lo compartíamos con Conasupo por un lado y por el otro lado con una terminal de fluidos que también era del gobierno y la pequeña terminal de contenedores. Entonces verdaderamente era un inicio de la contenerización en el país, ¿no? Porque además Veracruz manejaba muy pocos contenedores, pero era el puerto que más contenedores manejaba en todo el país, ¿no? Y llenos de leche de la Conasupo, por cierto. Las vacas, más que cajas de zapatos, yo decía que eran vacas cuadradas. Vacas cuadradas. Pura leche. Sí, había pura leche y además era una granja muy productiva porque miles de litros ahí en los contenedores. Como esa más o menos, ¿eh? Entonces, después sucede después de la requisa, ya se inician los procesos del cambio de organización, ya se permite a la iniciativa privada. En ese momento nacen 3 empresas muy famosas portuarias, que era CICE, CTB y OPG. Y a mí me ascienden a ser, me hago director del puerto de Tuxpan, me mandan al puerto de Tuxpan. Y mi sorpresa fue que cuando yo llego al puerto de Tuxpan, que estaba lleno de contenedores también, que yo había participado en el cambio de organización del puerto de Veracruz, pues también todos los contenedores que estaban en Tuxpan se regresaron a Veracruz y yo era el director de un puerto que ya no tenía contenedores. No tenía nada, ¿no? Entonces dice uno, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Sí, exacto. Y de ahí, de ahí otra vez para Veracruz y ya es cuando ya te quedas en ICA. Sí, todavía. Ya se forma ICABE, ¿no? En ese entonces. Sí, todavía antes salgo de Tuxpan y me mandan al puerto de Progreso, que fue el primer puerto que también sufre el cambio de organización después del de Veracruz. Entonces a mí, como yo traía ya esa experiencia, me mandan al puerto de Progreso. Ahí estoy en Yucatán como año y medio y ya me contrata ICABE, pero con sus anteriores dueños, que era la ICA, la empresa ICA, por eso ICABE, y una empresa filipina, ICTSI. Ahí empiezo yo de director de operaciones y a los 2 años me hacen director general. Y aquí es donde, ya luego viene ya la compra, ¿no? De Hutchison Port, que son de Hong Kong, ¿no? Es una empresa es una empresa hongkonesa. En el 2001 le compra a la ICA su parte, que eran 50-50, le compran a los filipinos su parte y entonces yo me vuelvo, de ser esclavo de mexicanos filipinos, me vuelvo esclavo de hongkonés. Y mira que sí te vuelves esclavo porque te la vives. Creo que pasas la mitad del año en aviones, ¿no? Sí. Vas a cada rato a Hong Kong, ¿no? Sí, bueno, tengo que ir a cada rato. Pues sí. Ha sido una experiencia también maravillosa, trabajar con la empresa más grande portuaria del mundo. Yo siempre lo he dicho, digamos, empezamos de un tema muy, muy elemental, que era aquella organización de la que hablo, y ahora, pues digamos, abajo de lo que viene siendo el presidente, habemos 5 que manejamos regiones en el mundo y a mí me toca la gran suerte de operar una de ellas, ¿no? Pero no es suerte, Jorge, ¿no? No, pues es el trabajo, volvemos al punto. La dedicación, el trabajo, el esfuerzo. ¿Tú crees en la suerte o no? No, la suerte viene acompañada de mucho trabajo, ¿no? En algunas ocasiones es la casualidad, ¿no? Pero como te vas forjando, ¿no? y vaya, te vas trabajando en esta forja que es la vida y te vas moldeando, ¿no? Entonces, precisamente como dice Jorge, o sea, de repente ya está, pero tú eres el que tienes la oportunidad porque precisamente has trabajado todo eso. 4 hectáreas, me decía, ¿y ahora cuántas son?
Bueno, ahora lo que está, el nuevo puerto, lo que vamos a desarrollar ahí en 2 etapas, pero van a ser 75 hectáreas. Nada más. Imagínate. El muelle que teníamos en ese tiempo, porque estaba muy compartido, pero era un muelle de 200 metros. Ahora lo que estamos haciendo son 1050 metros. Un kilómetro. Sí, entonces, para capacidad, para capacidad de 3 buques de los más grandes que están navegando en el mundo. La industria, ese es un poquito lo que he tratado de manifestar hoy, ¿no? O sea, de ser una actividad, digamos, muy poco exigente. Esa poca exigencia te llevaba a hacer grandes amigos, mucha chorcha, todo. Ahora estamos en un Veracruz completamente moderno, que el reloj es lo más importante. Pero tengo que decirlo, y por eso para mí es de mucho orgullo, son los mismos veracruzanos. No cambiamos nada de un chip en el cerebro, ni nada. O sea, el Veracruz lindo de barcos de 2 semanas y que nos divertíamos mucho en los portales, al veracruzano de hoy trabajando en nuestra empresa, horas, ¿no? y lo tengo que decir con mucho orgullo, es una empresa extranjera y no hay un solo extranjero. Todos, no todos somos veracruzanos, pero la mayor parte somos de Veracruz. Uh-huh. Y lo tengo que decir de esta manera, son exactamente la misma gente. Uh-huh. Es la misma flota, vaya. Sí, exacto. Entonces, y era el término también, y era un tema de organizarse nada más. Pero eso. Y le ha ido mejor a la gente, porque también eso lo escuchábamos mucho en el momento de la requisa, van a quitar puestos de trabajo, se van a... aquí lo que no podía seguir era esa desorganización que llevaba a que un barco era atendido por 200 o 300 gentes. Eso ya no se aguantaba. Uh-huh. Pero en ese tiempo el puerto tenía del orden de 5 o 6 mil gentes, y ahora participan en trabajo directos como 20,000 gentes. Uh-huh. Entonces, se trajo más trabajo, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y fíjate, Jorge, ya nos tenemos que ir, pero nos vamos... que regrese. Está bueno el tema. Sí, muy, muy bueno, Jorge, realmente, pero vamos a quedarnos con esto y con lo que dices, porque soy veracruzano y me llamó mucho la atención de esta parte que dices, me quedo con el orgullo de saber y de ver que somos los mismos veracruzanos los que estamos trabajando, ¿no? Y sobre todo este orgullo, por ejemplo, que tienes de este ejemplo que nos das de este chico, ¿no? Que está ya llevando una terminal en Gran Bretaña. Hay que entrevistarlo. Que sí se puede, ¿no? Sí, cuando vengan se los traigo. Sí, por supuesto. Alejandro Morales, orgullosamente veracruzano, y además sus vacaciones las gasta aquí. Eso es lo importante. Qué bueno, eso es lo importante, ¿no? Pues Jorge, realmente es un gusto que hayas estado aquí con nosotros, que nos estés contando todas estas experiencias, sobre todo platicando de lo que significa el puerto de Veracruz, de lo que significa la actividad portuaria, en este caso ustedes que llevan todo lo que son el manejo de contenedores y todo lo que implica, cómo se refleja en la sociedad y los veracruzanos somos el reflejo de esto, ¿no? De lo que vemos en el puerto, en el mar, y somos la flota, ¿no? Y somos la flota, ¿no? Sí, porque es flota, pero además, insisto, ¿no? Comprometidos como pocos, gente muy leal, y la grandeza de Veracruz que está teniendo ahora y que estamos viviendo el nacimiento del nuevo Veracruz, es gracias a ellos. Los demás se articula, pero la grandeza es por el trabajador. Eso es una bendición. Somos garantía. Exactamente, somos garantía. Bueno, así como que nosotros tanta garantía no sé, pero... Sí, discúlpeme, pero yo sí. Bueno. Pues nos vamos, Jorge Lecona, muchísimas gracias que estuviste aquí con nosotros. Para mí, como siempre, es un honor, lo digo sinceramente. No, al contrario, Jorge Lecona, director
de Hutchinson Ports para Latinoamérica y el Caribe. Jorge, muchísimas gracias. Miguel, Salvador. Pues nos escuchamos el lunes, don Jorge, en Nación Veracruz para seguir comentando todos estos temas. Vamos a seguir hablando del puerto. Claro. ¿Sabes? Nos quedamos pendientes también. Micrófono, ya me gustó. Invitamos también el otro día la flota. Hablando de la flota, invitamos a Rolando Reyes, lo invitamos el otro día también, gran agente aduanal. Pues, y además el término, imagínate, desde el siglo XVII. Vamos a ver si puede venir el lunes, para seguir con el tema. Y si andas por acá también. Y si andas por acá, Jorge, el lunes, pues que también que le invitamos a Rolando. Y si se va a Hong Kong, al menos que nos traiga un dulce. Que nos lleve. ¿No? Vamos. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el lunes, ¿no? El lunes en punto de las 9 de la mañana. Cadena Más Latina, Funda Krover, presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.